Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy realmente emocionado de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en un tema que, confieso, me tiene bastante intrigado y preocupado. Hoy, como ya saben por el título, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta. Pero deténganse un momento. No vamos a discutir sus últimos proyectos cinematográficos, ni a especular sobre sus nuevos romances. Hoy vamos a dirigir nuestra atención hacia un asunto mucho más serio, una sombra que parece acecharlo. ¿Can Yaman está en peligro? ¿Quién o qué podría estar amenazándolo y, lo más importante de todo, por qué razones? Esta pregunta, como una chispa, ha encendido un fuego en la inmensidad de Internet, alimentada vorazmente por rumores que crecen como la mala hierba, especulaciones audaces y, lamentablemente, también por incidentes concretos que han hecho sonar las alarmas. Vamos a dedicarnos a examinar minuciosamente la información que tenemos a nuestro alcance, a separar con cuidado la realidad de la ficción fantasiosa, y a tratar de desentrañar qué está sucediendo realmente en la vida de este popular actor que admiramos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a las profundidades de este tema complejo y delicado, quiero pedirles, como siempre, ese pequeño gesto que significa tanto para mí. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita, ese pequeño icono que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para no perderse ninguno de mis contenidos. Y por supuesto, si les gusta lo que hago, si disfrutan de estas investigaciones y análisis, déjenme un like. Sus comentarios, su apoyo, sus interacciones, son el combustible que alimenta este canal y me permiten seguir trayéndoles temas tan interesantes, y a veces tan inquietantes como este. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el misterio que rodea la figura de Can Yaman. La fama, esa quimera que muchos persiguen, es como una moneda de dos caras. Una cara es brillante, deslumbrante, llena de aplausos ensordecedores, reconocimiento público y un abanico de oportunidades aparentemente infinitas. La otra cara, sin embargo, puede ser tenebrosa y peligrosa, un pozo de sombras donde acechan la envidia, el resentimiento y la malicia. El éxito arrollador, masivo que ha experimentado Can Yaman en los últimos años lo ha catapultado a la cima, convirtiéndolo en una figura pública extremadamente visible, un faro que atrae no solo a admiradores leales y cariñosos, sino también, lamentablemente, a detractores implacables, a envidiosos consumidos por la amargura y, en algunos casos más perturbadores, incluso a individuos con intenciones deliberadamente maliciosas. Uno de los factores clave que ha contribuido a la proliferación de especulaciones sobre posibles amenazas a Can Yaman es, sin lugar a dudas, su base de fans, una legión de seguidores apasionados y dedicados. Si bien la inmensa mayoría de sus fans son personas respetuosas y llenas de cariño, personas que genuinamente admiran su trabajo y su persona, siempre inevitablemente existe un pequeño porcentaje que cruza la línea, que se vuelve obsesivo, y que en casos extremos puede llegar a ser incluso peligroso. Hemos visto ejemplos trágicos de acoso y hostigamiento a celebridades en todo el mundo, y lamentablemente, Can Yaman no es inmune a este riesgo latente. Recientemente han circulado informes sobre fans que han invadido su privacidad de manera alarmante, siguiéndolo incansablemente a sus lugares de residencia, acosándolo de forma insistente en eventos públicos, y lo que es aún más inquietante, enviándole mensajes amenazantes a través de las redes sociales. Si bien estas acciones pueden ser perpetradas por individuos aislados, personas que actúan por su cuenta y riesgo, es crucial tener en cuenta que un fan obsesionado, enajenado por su admiración, puede representar una amenaza real, tangible, para la seguridad de una figura pública. Otro aspecto que alimenta la preocupación, que abona el terreno para la especulación y la incertidumbre, es la exposición mediática constante a la que está sometido Can Yaman. Cada uno de sus movimientos es noticia, cada rumor sobre su vida personal, por insignificante que parezca, se convierte en titular, y cada fotografía que publica en sus redes sociales es analizada hasta el más mínimo detalle, diseccionada con lupa por medios de comunicación y usuarios por igual. Esta vigilancia implacable, esta lupa constante sobre su vida, puede hacerlo vulnerable a ataques o intentos de sabotaje por parte de personas que buscan dañar su imagen pública, su reputación, o incluso su carrera profesional. Además, no podemos descartar la posibilidad, por remota que parezca, de que existan rivalidades profesionales o enemistades personales latentes que puedan representar una amenaza directa para Can Yaman. En la despiadada industria del entretenimiento, la competencia es feroz, implacable, y a veces puede haber personas dispuestas a recurrir a tácticas poco éticas, a estrategias sucias con el único objetivo de perjudicar a un competidor, de sabotear su éxito.
Si bien no tenemos pruebas concretas, evidencias irrefutables de que esto esté sucediendo en el caso particular de Can Yaman, es una posibilidad que no podemos ignorar por completo. Es un escenario que lamentablemente no está fuera del reino de lo posible. Otro punto que ha generado controversia, que ha suscitado debate y preocupación entre sus fans y en los medios, es su estilo de vida, que muchos consideran arriesgado, incluso temerario. Can Yaman no esconde su pasión por las motocicletas, su afición por los deportes de aventura, y su gusto por las situaciones extremas, por la adrenalina. Esta inclinación por el riesgo, aunque admirable para algunos, que ven en ella una muestra de valentía y espíritu aventurero, también lo expone a peligros potenciales, a situaciones que podrían comprometer su seguridad. Un accidente desafortunado, una lesión grave, o incluso un acto de sabotaje premeditado podrían tener consecuencias devastadoras para su seguridad y bienestar. Algunos rumores, susurros que circulan en los rincones más oscuros de Internet, apuntan también a posibles problemas legales o financieros que podrían estar acechando a Can Yaman, como buitres esperando su oportunidad. Si bien estos rumores no han sido confirmados por fuentes oficiales, y podrían ser simplemente invenciones maliciosas, es importante recordar que las figuras públicas, especialmente aquellas que han alcanzado un gran éxito y fortuna, a menudo son blanco de demandas frívolas, de extorsiones y chantajes, y que cualquier problema legal o financiero, por pequeño que sea, podría convertirlos en un objetivo vulnerable, en una presa fácil para aquellos que buscan aprovecharse de su fama y fortuna. Pero después de todo este análisis, después de examinar todos estos factores y posibilidades, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Está Can Yaman realmente en peligro? La verdad, y esto es algo que debemos reconocer con honestidad, es que no hay una respuesta definitiva, una verdad irrefutable que podamos presentar como prueba. La mayoría de la información que tenemos a nuestra disposición, como ya hemos mencionado, son rumores sin fundamento, especulaciones sin base sólida, y noticias sensacionalistas que buscan generar clics y atraer la atención del público. Sin embargo, la combinación de todos estos factores, por inciertos que sean, junto con el historial preocupante de acoso y hostigamiento a celebridades en todo el mundo, nos obliga a tomar en serio la posibilidad de que Can Yaman esté enfrentando algún tipo de amenaza, ya sea real o potencial. Hasta el momento, y esto es importante subrayarlo, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman o de su equipo de representantes confirmando que esté en peligro, que esté recibiendo amenazas o que esté preocupado por su seguridad. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no exista una preocupación real, que no haya motivos para estar alerta. Es muy posible que el actor y su equipo estén optando por mantener silencio, por no hacer declaraciones públicas, para no alarmar innecesariamente a sus fans, para no alimentar los rumores y especulaciones, y para no dar publicidad a aquellos que podrían estar intentando dañarlo. Lo que sí sabemos con certeza, lo que ha trascendido a los medios y ha sido confirmado por diversas fuentes, es que Can Yaman ha tomado medidas para proteger su seguridad personal. Ha contratado personal de seguridad adicional, ha reforzado las medidas de seguridad en su hogar, y ha limitado su exposición pública, evitando en la medida de lo posible asistir a eventos masivos y lugares concurridos. Estas medidas, aunque comprensibles y lógicas dada la situación, son también un indicio de que existe una preocupación real, de que el actor y su equipo están tomando en serio la posibilidad de que esté en riesgo. Es importante recordar, y esto es un principio fundamental, que las figuras públicas, independientemente de su fama y éxito, tienen derecho a la privacidad y a la seguridad, y que debemos respetar sus decisiones en cuanto a cómo manejan su vida personal, cómo protegen su integridad y bienestar. No debemos alimentar los rumores infundados, ni difundir información falsa o sensacionalista que pueda contribuir a crear un ambiente de miedo y paranoia. En lugar de eso, debemos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a Can Yaman, expresarle nuestro cariño y admiración, y esperar que cualquier amenaza que pueda estar enfrentando se resuelva de manera segura y pacífica, sin mayores consecuencias. En definitiva, la pregunta de si Can Yaman está en peligro es una pregunta compleja, llena de matices y ambigüedades, y sin una respuesta fácil, definitiva. Si bien no hay pruebas concretas, evidencias irrefutables de que esté enfrentando una amenaza inminente, la combinación de factores como su fama desbordante, su exposición mediática constante, su estilo de vida arriesgado, y los antecedentes preocupantes de acoso a celebridades nos obligan a tomar en serio la posibilidad de que esté en riesgo, de que su seguridad esté comprometida. Lo importante en este momento es mantener la calma, no alimentar los rumores ni las especulaciones, y mostrar nuestro apoyo incondicional a Can Yaman, deseándole lo mejor y esperando que todo se resuelva de la mejor manera posible.
Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado, los temas que hemos explorado en profundidad. Hemos hablado de la fama y sus peligros ocultos, de la posibilidad de que fans obsesionados o rivalidades profesionales puedan representar una amenaza para Can-Yaman, de su estilo de vida arriesgado y de los rumores sobre posibles problemas legales o financieros. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no hay pruebas concretas de que esté en peligro, la combinación de estos factores nos obliga a tomar en serio la posibilidad de que esté enfrentando algún tipo de amenaza, y a estar atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y que les haya hecho reflexionar sobre la compleja realidad que enfrentan las figuras públicas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can-Yaman está en peligro? ¿Qué medidas creen que debería tomar para proteger su seguridad? ¿Qué les parece su estilo de vida? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les pareció útil e interesante, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante como este, contenido que les haga pensar, reflexionar y debatir. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.